Hola a todos, soy Jimena, soy peruana y estoy estudiando mi máster en Suiza. Vamos a responder la pregunta de por qué es que estoy aquí estudiando y esta pregunta la vamos a desglosar en tres porque tiene varias partes. Lo primero es que por qué me vine al extranjero a estudiar, o sea, por qué no simplemente me vine a estudiar el máster a mi país. Y la otra pregunta sería por qué de todos los países escogí Suiza y finalmente por qué el máster que estoy estudiando. ¿Por qué quería estudiar en el extranjero? Y por varias razones, la principal de todas era porque quería practicar mi inglés. Es algo que he querido hacer desde secundario, o sea, desde hace 1000 años. Pero quería hablarlo como si hablara español, o sea, sin mayor esfuerzo. Y lo he intentado muchas veces, sin éxito. Yo he estudiado inglés desde que soy muy, muy chiquita, desde que estoy en pre-kinder, nursery. Desde que yo tengo uso de razón, ya estoy o estaba aprendiendo inglés. Y entonces el problema no está en poder entenderlo o escribirlo, sino en poder comunicarme con confianza, o sea, hablar el idioma. Y lo he intentado de manera ya más grande, de manera tradicional, lo he intentado con clases presenciales, con Open English, con aplicaciones de AI, o sea, lo he intentado de muchas formas y no me ha funcionado. Entonces yo dije, no, Femina, esto no se puede quedar así, tienes que aprender y la única forma en la que puedas hablar fluido, bien, con confianza, es que te metas de cabeza en la piscina y que tu última o tu única alternativa sea hablar inglés, porque literal es la única forma en la que tienes de comunicar. Entonces tienes que hablarlo, de que tienes que hablar. ¿Y qué mejor que un máster en inglés? Entonces dije, ya, qué mejor forma que estudiar un máster en inglés en un país donde no hablen tu idioma nativo o natal. El segundo motivo, y creo que el más importante, ahora que lo pienso, es porque quería vivir la experiencia. O sea, así de simple, yo quería vivir la experiencia de hacer un máster en el extranjero. Yo sentía que si no lo hacía iba a tener este arrepentimiento de, o este bichito de no haberlo intentado por el resto de mi vida y decía, no, no, o sea, no puede pasar. O sea, así como hay gente que, no sé, quiere escribir un libro, quiere viajar por el mundo, bueno, eso también quiero viajar por el mundo. Pero, o sea, sé como hay gente que quiere hacer un montón de cosas, quiere tener una familia grande, quiere, no sé, visitar X maravilla del mundo o hacer X cosa. Mi caso era ¿no? Que yo quería, o sea, una de mis cosas que tengo que hacer sí o sí es vivir esta experiencia de irme sola a vivir el extranjero a estudiar, sola. Me acabo de dar cuenta que estoy bien chueca. Y ahora sí, ahí tengo mis vitaminas. O sea, básicamente no me fui para escapar de mi realidad por un futuro mejor, para nada, que de verdad que a mí me gustaba mucho y me gusta mucho la vida que tenía en Perú, pero a veces, o sea, de verdad que fue demasiado sentimental irme justamente por eso, por tomar esa decisión de dejar lo bonito que ya había construido en Perú por este otro sueño que tenía de de irme a estudiar afuera, pero a veces uno tiene que renunciar a lo que tiene para cumplir sus sueños y eso fue lo que al final quise hacer y hice. Y creo que este deseo está en parte desde muy, muy pequeña. Yo tuve la oportunidad de irme a dos intercambios estudiantiles a Brasil cuando estaba en el colegio. Estaba en segundo de secundaria y cuarto de secundaria, si no me equivoco, tercero y cuarto de secundaria. O sea, era chiquita, fui a Brasil, pero fueron periodos muy cortitos que no pasaron del mes. Y ya en la universidad me fui a España, a Salamanca, que fue la mejor experiencia del mundo, de verdad que amo, amo. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de irse de intercambio, háganlo. Fue mi último semestre de la universidad y creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. O sea, así de simple. Lo mejor que me pasó en mi vida es para mí irme de intercambio. Pero el tema es que en ambos casos estaba en un ambiente controlado. En el caso del colegio estaba organizado por los padres y por la gente de los colegios. Y en el caso de España estaba yendo con mis dos mejores amigas. O sea, tampoco no es como que estuviera yéndome sola, sola. ¿Sabes qué? Em, Vivir en el extranjero, o mejor dicho, viajar al extranjero te enseña demasiadas cosas y yo creo que el principal aprendizaje que me he llevado es que te enseña que el mundo es enorme, es tan grande, pero tan pequeño a la vez. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es, por un lado, es enorme porque ves que hay un montón de experiencias y costumbres de otras personas, de hay un montón de lugares que quieres ir a conocer, de hay un montón de oportunidades allá afuera que puedes alcanzar. Pero por otro lado,
te, te ayuda a ver que en verdad es pequeño, porque está ahí y está a un bit de distancia, está a un vuelo de distancia, o sea, literal. O sea, tú hay muchas cosas y esas tantas cosas que hay las puedes alcanzar. O sea, no es tan difícil, o sea, deja de ser como, o sea, deja de ser un sueño o una idea de que hay allá afuera a decir, oye, si existe, es una realidad y no es un sueño, o sea, está ahí y lo puedes alcanzar. O sea, expandes tu visión de lo que es posible porque las oportunidades son infinitas. Y ya no es un sueño o una utopía porque es alcanzable. O sea, te quita, ay, creo que ya estoy andando demasiado, pero básicamente te quita este miedo a lo desconocido y este miedo lo reemplaza por un sentimiento más de optimismo y ambición. Y aplica para todo, o sea, para los viajes, no para las relaciones, para el trabajo, o sea, para todo. O sea, en resumen, que me quería ir a vivir al extranjero porque quería hacer todo en inglés y porque quería vivir mi sueño, o alcanzar uno de mis grandes sueños. Segunda pregunta, ¿por qué Suiza? ¿Por qué Suiza y no otros países? Básicamente por un tema de gustos personales, o sea, no hay mucha ciencia al respecto. Yo limité mucho mi búsqueda de universidades a países en donde yo de verdad quería ir. Em, que la, o sea, que la inseguridad no sea un problema, es lo primero. O sea, no quiero irme a otro país para vivir el tema de la inseguridad y del machismo. O sea, eso no. Con eso descarté casi todos los lugares del mundo. Y también que quería, como uno de los principales motivos de practicar mi inglés, no tenía que hablar español. O sea, español lo descarté prácticamente desde el comienzo. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido no los tuve en consideración por gustos personales, simplemente no eran países o no son países que me llaman mucho la atención como para irme a vivir. Australia me llamaba mucho la atención, pero al final lo terminé descartando porque vi muchos reels de que habían bichos enormes, tipo murciélagos enormes, arañas, serpientes que se metían en las casas y yo dije, ay no, no gracias. Entonces ahí Australia descartado. Y bueno, obviamente que el país tuviera un nivel de calidad top, y que tuviera una de las universidades también top, que tuviera la carrera que al final estoy estudiando, el máster que estoy estudiando. Entonces, si todo, y que sea lindo. Y así fui descartando donde básicamente quedaron en mi radar como tres países. Y en esos países fue donde estuve buscando oportunidades y elegí Suiza porque una de las universidades donde postulé tenía, ese es otro, que la universidad tenía que tener, no solamente tiene que ser buena, sino que tenía que tener alguna beca. Entonces, al final, terminé escogiendo una que está aquí en Suiza, en Lugano, que es la región italiana de Suiza. Y cuando me enteré que hablaban italiano fue un golazo porque yo dije, la verdad que no me veo mucho aprendiendo alemán o francés, pero italiano me parece un idioma hermoso. Entonces dije, dos pájaros de un tiro. De paso aprendo inglés y también aprendo italiano. Y también por el tema cultural, porque creo, eso solamente es una sospecha, creo que como está la región, creo, no sé, pero como me estoy yendo al sur de Europa, en esta región, las personas no son tan, o sea, tienen como una cultura un poco más cálida, o sea, no sé, ese es esa es mi forma, no sé si sea real o no, será o no será. O sea, como ven, esto es un tema de gustos personales porque hay muchas personas que se van a estudiar a España, se van a Canadá, a Estados Unidos, a Australia y les va increíble y son países muy buenos para ir. Simplemente es cuestión de que te guste más a ti, en donde consigas las oportunidades y que al final las tomes. A ver, ¿por qué la carrera que elegí? Tercera pregunta. El video se me está haciendo un poquito más largo de lo que pensaba, así que voy a ser un poco más concisa, básicamente porque era un tema que en el que me gusta, o sea, el tema de informática, programación, análisis de datos, es un tema que a mí me gusta y me apasiona. Entonces, primer check, que me gusta. Después, segundo check, que yo considero que es un tema en el que soy bastante buena, entonces me gusta, soy buena. Y por último, porque yo creo que la inteligencia artificial ya no es algo de futuro, es algo que estamos viviendo ahorita, es parte de una revolución y yo quiero ser parte de ese cambio positivo. Y las herramientas de inteligencia artificial están creando un impacto positivo súper grande, enorme, están en todos lados. El impacto está en la medicina, está en los bancos, bueno, hace tiempo obviamente, están en la
en los smartphones, o sea, están en la casa, están en todas las industrias, están en todos lados, están en todos lados, y este impacto que están generando es enorme y yo quiero ser parte de ese cambio y de esa revolución que está sucediendo en esta década. Y también porque me puse a pensar que, o sea, incluso con las herramientas que ya existen ahora, como no se aplican, literal, ahora en las empresas se nos cae Excel y se cae el mundo. Y es que hay harto potencial, especialmente en mi país, para mejorar. Y yo digo, no, o sea, si ahorita con las herramientas que tengo obtengo los resultados que obtengo, así como, o sea, así como hablándome a mí misma, ¿no? Si ahora con las herramientas que tengo obtengo los resultados que obtengo, imagínate qué puedo lograr con este máster. Esas son mis razones personales. A ver, cuéntame tú si estás pensando en irte a estudiar al extranjero, qué quieres estudiar o si lo habías pensado o no lo habías pensado, si es algo que quieres. Y entonces estoy pensando en hacer otro video de cómo fue que pude venir, porque una cosa es querer venir y otra cosa es hacerlo, porque es una experiencia bastante costosa, de verdad, muy costosa. Y no todos pueden tener esta oportunidad por ese motivo. Básicamente es sobrevivir el tiempo que dura el máster sin trabajar, sin nada. En mi caso, en uno de los países más caros del mundo. Entonces, si quieres saber cómo lo hice, avísame en los comentarios para motivarme más en hacer ese video. Y eso es todo. Muchos doritos y polvo estelar para ustedes. Que tengan un bonito fin de semana o mes o vida.